desde Techo, las ULS nos han aportado una perspectiva más global y también acogernos a las normativas internacionales, porque ese es un desafío grande. Sin embargo, pues Techo está en toda Latinoamérica, y esto nos trae a veces también complicaciones logísticas y desafíos muy diferentes a nivel regional y local. Con el acercamiento a las ULS también nos permitió profesionalizar de alguna manera mucho más nuestro trabajo y poner en práctica algunos ítems, especialmente en términos de distribución, que es uno de nuestros mayores trabajos en la región. Por otro lado, pues también estamos capacitándonos, ¿verdad? Al abordar la construcción de estas normas, estos estándares, también estamos recibiendo capacitación. Y desde Techo, pues nosotros hemos puesto en la mesa algunas cartas, especialmente comunitarias, el voluntariado, cómo el voluntariado y las comunidades con las que trabajamos pueden integrarse acá a toda esta cadena de atención a la respuesta humanitaria. Pues, las lecciones aprendidas desde Techo van encaminadas, uno, seguir mejorando nuestros procesos a partir de todo el contexto de normativa internacional y entender que si bien nosotros hacemos nuestro trabajo muy en territorio, muy a la acción, desde la acción, también poner estos puntos en la mesa, esta normativa, nos ayuda a mejorar los procesos e integrarnos mejor también como Estado. Bueno, por otro lado, tener una visión más global, porque durante el proceso aprendimos muchos de nuestros compañeros y compañeras que participaban de las mesas. Entonces, ese es un aprendizaje muy importante, porque encontrábamos expertos y expertas en logística humanitaria que llevan muchos años en el tema, que tienen mucho conocimiento, y nosotros podemos absorber de ese conocimiento, a la vez que pudimos, como te decía anteriormente, poder pues, exponer un poco la situación del trabajo con comunidad y con voluntariado. Bueno, en el contexto de pandemia, de hecho, nosotros tuvimos una oportunidad de aplicar lo que el proceso de creación de las normas estamos haciendo y la realidad en la ejecución del territorio. Justo hace un año construimos un protocolo muy sencillo para la distribución de kits de alimentos y de higiene en nuestras comunidades, y tomamos como punto de partida lo que hasta ese momento ya estaban los primeros borradores y algunos lineamientos. Entonces fue muy interesante e importante para nosotros, porque de una vez agarramos lo que estaba en la teoría y lo que estamos discutiendo a llevarlo al territorio. Y ahora pues lo tenemos en cuenta también en algún otro proceso, no solo de distribución de kits alimenticios y de higiene, también en lo que respecta a temas de vivienda y habitabilidad, tener en cuenta estos insumos pues técnicos y normativos. Ahí el desafío pues sigue siendo que abordar los 5 ítems de los ULS para nosotros a veces es muy complejo, y por eso nos enfocamos en distribución, porque además es lo que ahora más requerimos para la entrega y de toda la asistencia humanitaria de las comunidades donde trabajamos, que son más de 500 asentamientos informales en Latinoamérica. Justo nosotros no encontramos vacíos o lagunas. Lo que vemos es que se aborda de una manera general, muy bien, entendible, y también en el desarrollo específico. Lo que encontramos es una oportunidad de mejora en términos de comunicar la información, en donde las normas tengan también contenido más gráfico, de más fácil lectura, que sea un poco también esa lectura más universal, porque a veces estas normas están dirigidas específicamente a un público, eso es el humanitario que responde pero también es necesario acercarlo a un público que tiene menos capacidades técnicas, pero que aún así está en el territorio trabajando en la asistencia humanitaria. Entonces, creo que no es un vacío, simplemente son complementos que la misma norma, a medida que se actualiza, va a ir mejorando y teniendo en cuenta. Y es importante que más organizaciones pequeñas, medianas o grandes adopten y puedan implementar los ULS, porque sí podemos evidenciar que permiten mejor coordinación, permiten mejorar nuestros procesos
y permite también pues, ser más efectivos en la atención humanitaria. Y nosotros como Recho nos sentimos honrados de haber participado en el proceso porque es la representación de una organización latinoamericana, voces desde otros puntos de vista, y creo que ese proceso internacional de co-construcción, de escuchar, de debatir de todas partes del mundo, hacen que las normas tomen muchos puntos en cuenta. Entonces, eso sí lo quiero resaltar y me parece valioso de todo el proceso, que ha sido largo en tiempo, pero muy provechoso en términos de conocimiento y de co-creación.